Este mural lo conocemos todos, ubicado en el Monte Chiliad y con una temática a pintura rupestre, fue el causante de muchas teorías, conspiraciones y creaciones de mods, además de que algunas personas con conocimientos de programación inmiscuyeran entre los archivos de GTA V para saber a exactitud el porqué del mismo y qué nos deparaba en el futuro. Sabiendo de que Rockstar es un maestro en los easter eggs, basta con verlo para identificar un huevo roto o a punto de romperse, un platillo volador y una persona con una mochila propulsora. Y aunque hoy en día ya todos tengan su debida explicación, justamente esta última imagen es la que inspira este video. Con el parche 1.12, hackers encontraron en el código del juego las siguientes líneas de programación, y como pueden notar, lo más llamativo es la palabra jetpack, con lo cual muchos jugadores habían estado especulando sobre la existencia de un jetpack en GTA V, y aunque los códigos cambiaron con la actualización 1.13 a estos que ves en pantalla, más a futuro estos fueron eliminados en las siguientes actualizaciones, pero lo que no queda en duda es que Rockstar alguna vez consideró un jetpack para el juego. Aunque la idea quedó descartada para el modo historia, aún se seguía especulando de que se incluiría en un futuro DLC, y desde luego todo resultó ser cierto, pero para el multijugador online. Para el 12 de diciembre del año 2017, Rockstar por fin confirmó el rumor en el DLC El Golpe del Juicio Final, dándonos este concepto de mochila propulsora, que sí tiene raíces en proyectos reales, pero quién sabe por qué decidieron llamarlo Thruster. Sabiendo que la mayoría de los que ven este video lo vieron por primera vez en GTA San Andreas, no tendría ningún sentido darle más paralelismos de la vida real. Tan fácil que era llamarlo Jetpack y hubiera tenido mucha más mística y esa aura, justo como en GTA San Andreas. Así que para que el video se sienta más orgánico y porque el nombre Thruster me suena a otra cosa, nos vamos a referir a él simplemente como Jetpack. Y ahora bien, ya que exploramos un poco la historia de este vehículo volador, veamos la forma de obtenerlo. Para muchos jugadores de hoy en día, seguramente sientan que el juego es un tanto fácil, que se trata de hacer PvP contra otros jugadores en sesiones públicas y causar los mayores destrozos para quitar esa frustración de la vida real. Pero los veteranos y los que jugaron el modo historia sin duda, saben que el juego va de atracos y llevar una vida ficticia llena de excentricidades. Para la época en la que salió el DLC del Golpe del Juicio Final, no todo era tan sencillo. No existía el callo perico o generar dinero pasivo a montones. Es más, Rockstar nos dejó en bancarrota con los DLCs de armas y contrabando, tanto como para que comprar una nueva propiedad se considerara casi imposible o tenerlo como una proyección muy a futuro. Así que sí, ya muchos lo saben o se lo imaginan, y el primer requisito para poder tener un jetpack es tener unas instalaciones en que poder guardarlo. Rockstar siguió con la misma dinámica de los hangares, que para tener un vehículo exclusivo debíamos primero ser dueños de una propiedad en específico. Partiremos desde una inversión de 1.2 hasta prácticamente 3 millones sin ninguna mejora adicional, y ya teniendo nuestras instalaciones podemos comprar el jetpack por la cantidad de 2.5 millones o con su precio especial, que es el que están viendo en pantalla, siempre y cuando completemos el Golpe del Juicio Final como líder. Ya para este punto también me resulta necesario mencionarles que su precio fue ajustado en abril del 2023. A la fecha de su salida costaba por encima de 1,5 millones más, que seguramente les estaré dejando una captura para que puedan verlo. Entonces la pregunta es si ese cambio de precios fue un acierto total de Rockstar. Pues yo no lo tomaría tan a la ligera. A ver, si es un acierto que en la actualización del 2023 la brecha entre el precio especial con el precio normal de compra se haya reducido en muchos vehículos, pero más bien ese ajuste fue motivado por otras razones, como que la Opresor MK2 estuviera muy OP. Pero ese ya es otro tema. El punto es que ajustar el precio sí facilitó que cualquier jugador pudiera adquirir los diferentes vehículos. Entonces, ya que nos hicieron ese tremendo favor, ¿el jetpack valdrá la pena actualmente? Pues la respuesta para mí es un no. Con tantos autos, aviones, helicópteros y hasta motos voladoras de uso militar, el jetpack queda totalmente obsoleto. Y es que a ver, en velocidad sería difícil darles un dato exacto, es decir, no lo encontré en la wikia y tampoco es que pueda entrar a los archivos del juego. Pero basta con una prueba con otro vehículo para saber que tampoco es el mejor, y se siente bastante tosco si de movilidad hablamos. Quizás solo comparable a, qué sé yo, pilotar un helicóptero Buzzard, por ejemplo. Es bastante difícil de controlar en espacios medianamente cerrados, y más aún si no estás acostumbrado al uso de helicópteros. Aunque se pueda mantener un poco más el control presionando a la misma vez los botones de L1 y R1 del mando, o sus semejantes dependiendo de la plataforma en la que juegues, pero en mi opinión, eso no le da ningún plus extra. Además, para la actualidad, permanecer en el aire de esa forma en un mundo abierto donde reina el caos nos vuelve pues un blanco bastante fácil. Su diseño, como es evidente, no nos dará ninguna protección ante disparos y ni hablar ante armas y explosivos potentes. Es más, como
como prueba final de su resistencia lo dejé caer desde una altura en la que mi personaje sobrevivió y el jetpack terminó explotando, cosa que no pasa con ningún otro vehículo que yo recuerde. Es más, si lo chocas demasiado pues lo terminarás destruyendo y eso no habla muy bien que se diga. Es como si estuviera hecho de materiales de muy mala calidad. Pero ¿y si no tiene resistencia ni blindaje? Entonces debería de tener buenas armas, ¿no? O sea, digo al menos. Pues la realidad es que tampoco. Las armas son las mismas de siempre, a las que ya estamos todos acostumbrados. 2 ametralladoras de 3 cañones calibre 50 y 16 misiles con rastreo automático. Y para sumarle una desventaja más, solo podemos equipar un solo tipo de armas y como contramedidas bengalas y señuelos. La verdad es que no es nada del otro mundo, incluso un Buzzard es más conveniente que trae a ambos tipos de armas. Lo que sí hay que resaltar es que no se necesita ningún taller de vehículos adicional para ponerle las mejoras. Ya con la compra de las instalaciones se incluirá un taller en el cual modificarlo, aparte de poder hacerlo en el Avenger. Y ya que mencionamos al Avenger, a partir de la actualización de Mercenarios de San Andreas, si tenemos un hangar y guardamos en él nuestro Avenger, podremos acceder a las mejoras de Charlie Reed, en las que también podemos solicitar otro jetpack por menos de 1.750.000 para ser exactos. Aunque sí, siempre hay un pero, y es que ese precio es si contamos con un jetpack adquirido de la forma tradicional. Pero de igual forma, y si quieren ya hacerle un poco el truco, al comprarlo únicamente como una mejora del Avenger costaría 1.2 millones, que a mi ver, si solamente quieren tener la experiencia de pilotar el mítico jetpack, al menos les recomendaría este. Es cierto que no podrán colocarle ninguna mejora adicional, únicamente sería como un medio de transporte más, pero la verdad es que no necesitarás de un despegue asistido o misiles guiados, pues definitivamente no se perderán de gran cosa. Pero lo que sí es seguro es que se ahorrarán un buen de plata que pueden invertir en cualquier otro vehículo al que sí le sacarán provecho. Y haciendo un punto y aparte, en temas de personalización está re mal. A día de hoy la personalización se ha vuelto un punto fundamental para que se desee adquirir un vehículo, pero sin dudas el jetpack ha quedado totalmente olvidado. Rockstar prefiere agregar autos repetidos con las terminaciones GT, RR o ancho mucho antes que rescatar algo mítico de su saga. Aparte de eso, algunas pinturas de diseño se desbloquean mediante las investigaciones del búnker, lo cual únicamente hace más pesada la tarea de personalizar. Si bien en su tiempo se lanzaron pinturas de diseño exclusivas, a fecha de hoy es imposible obtenerlas de forma legal. Por ejemplo, yo siempre quise esta pintura de calaveras, pero en su momento no me fue posible obtenerla. Y a día de hoy, las únicas que tengo son estas de Navidad, que lo único que hacen es que sienta un poco más de pena. Algo más que se me olvidaba mencionarles es que en misiones habrán algunas en las que lo podrás usar, como en las misiones de contacto de Martín Madrazo o en otras de modo libre. Y pues sí, como ya se lo han de imaginar, está restringido para la gran mayoría de misiones y minigolpes como el de Oscar Guzmán. Y sinceramente, pues qué pereza. Hoy en día, ver a un jugador con un jetpack en el mapa de Los Santos resulta ser como una atracción turística y un objetivo fácil para jugadores bastante molestos. Definitivamente es increíble como Rockstar en ocasiones acaba con cosas que eran bastante míticas para la saga GTA. El jetpack, ahora llamado Thruster, legalmente no cumplió con las proyecciones en 2017, pero no porque sea un mal vehículo, sino porque fue sometido a las tontas políticas de Rockstar de siempre, de querer lanzar píxeles a precios súper inflados. Y aparte de eso, con la posterior militarización del online, el jetpack pasó a ser uno de los peores vehículos que pueden haber. Quizás si hubiese sido introducido al modo historia sin necesidad de una misión nueva, simplemente estar ahí, la historia del jetpack del actual GTA Online hubiera sido muy diferente. Al final, la decisión es siempre tuya como jugador. Yo tengo ambos Thruster, tanto en el Avenger como en las instalaciones, pero es así únicamente motivado por la nostalgia. En los videojuegos, si algo está bien y funciona bien, no hay que cambiarlo, simplemente puedes mejorarlo, pues a los jugadores cuando nos gusta algo, a futuro vamos a querer más de lo mismo, pero con experiencias nuevas. ¿Y sabes qué más te dará experiencias nuevas? Estos 2 videos que te dejo en pantalla, ve a verlos y no te olvides de dejar tu like, de comentar y compartirlos con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.